Hola, jóvenes. ¿Quién de aquí me puede decir lo que es el futuro? A ver, ¿qué es el futuro? ¿Nadie? Poco futuro. Para nosotros, el futuro es el momento en el que las metas se cumplen. Por ejemplo, hace años, e incluso a día de hoy, se pensaba que el futuro llegaría cuando los coches pudiesen volar. Teniendo en cuenta este concepto, nosotros decidimos no hacer esperar al futuro y llevar a cabo un proyecto. Tras un proceso de desecho de ideas, llegamos a la conclusión de hacer un cohete, como podéis imaginar por la presentación del cohete. Tras muchos prototipos basados en un vídeo medio famosillo de YouTube sobre cohetes de azúcar, hicimos muchos intentos en los cuales no obtuvimos grandes resultados, ya que algunos cohetes incluso llegaban a derretirse antes que a despegar. Pero tras mucho esfuerzo, sudor y lágrimas, conseguimos llegar a una fórmula mínimamente superior. Y tras eso seguimos esforzándonos y seguimos mejorando. Y así es como llegamos hasta un prototipo que funcionaba de una forma bastante eficiente, al menos para lo que llevábamos hasta ese momento. Y ahí fue cuando decidimos hacer evolucionar el proyecto. El cohete sobre el que van a hablar mis compañeros aquí presentes es la actual versión, la cual aún no ha despegado, así que realmente no tenemos pruebas de ello, pero sí os van a hablar sobre todo el desarrollo hasta llegar a él, cómo se ha construido y qué es lo que esperamos. Bueno, aquí podemos ver una foto con nuestras expectativas de futuro en una mansión con dinero, Bitcoin y un Metal Gear al lado. Bueno, en este vídeo podemos ver qué es a lo que aspiramos. Center core entry burn shutdown. And even though those look very similar, those two boosters views, those are actually representing different boosters. When units towards Earth, they're about to begin their landing burns. We'll hopefully be able to get you the next footage of that. This booster is transparent. And that landing burn has started. And boosters landing legs are started. So boosters landing legs are completed. And the rocket has landed. ¿Increíble o no? Bueno, por si este vídeo lo hemos puesto por si no lo habéis visto nunca. Básicamente es SpaceX, una empresa de Elon Musk, que hace bastante poco consiguió que aterrizase un cohete. Esto hasta hace muy poco tiempo se pensaba que era imposible, pero para nosotros, como habéis visto, las cosas imposibles se pueden hacer verdad y eso es lo que es hacer el futuro. Entonces, con eso nos inspiramos. Vale, os voy a hablar de lo básico de un cohete, porque se impulsa hacia arriba. Pues a ver, todo esto parte de un principio que es una de las leyes de Newton, que bueno, o sea, rápido y resumido, acción-reacción, todos los conocéis. Entonces, esto para poneros un ejemplo, es como si tú fueses en un patín con una bola. Tú a la hora de lanzar la bola, esa bola coge impulso hacia allá y tú también te impulsas para el otro lado. Bueno, ese es el principio, ¿no? Entonces, de ahí sale esta fórmula que es la famosa ecuación del cohete, bastante simplificada para que la podáis entender. Básicamente dice que la velocidad final a la que llegará nuestro cohete tendrá que ver con la velocidad a la que sueltas los gases del cohete y con la relación entre la masa del cohete con el combustible dentro y la masa del cohete sin el combustible. Esto sobre todo lo decimos para que entendáis que los cohetes no se impulsan por el fuego que sale de abajo, sino por la velocidad a la que impulsan los gases que tiene dentro. Vale, os voy a explicar rápido una reacción de combustión.
Tú tienes estos componentes, que es el carbono y el oxígeno, y bueno, esto pues crea agua y bueno, y luz. Bueno, esto lo sabéis todo el mundo, pasa. Bueno, a ver, para que entendáis un poco, hay distintos tipos de motores. El que conocéis todos es el de combustión interna, el que hay en cualquier coche o moto. Como ha dicho Diego, los combustibles generan energía a base de la combustión, que consiste en un elemento con mucho carbono y otro con oxígeno. En estos casos, pues la gasolina tiene mucho carbono. Lo mezclas con el oxígeno que hay en el ambiente y lo enciendes y crea una explosión que hace energía y con eso se mueve el coche. El problema viene cuando no hay oxígeno. Por ejemplo, cuando subes en altura, la atmósfera es menos densa y por ende hay menos oxígeno. Por eso, hasta la Segunda Guerra Mundial no se podían hacer aviones que funcionasen eficazmente, pero se llegó a la conclusión de que podían hacer este tipo de motores, que son los motores jet, que básicamente funcionan similar al de gasolina, pero lo que hacen es que comprimen mucho el aire que hay alrededor para meter más oxígeno del que realmente puede haber en la atmósfera a la vez. Y con eso pueden quemar mucho combustible a la vez y conseguir la potencia suficiente. Pero claro, el problema es que en el espacio, para un cohete, en el espacio no hay ninguna pizca de oxígeno. Entonces, ahora os voy a explicar a Diego cómo lo arreglan. Dentro de los cohetes tenemos dos tipos de combustible. Bueno, hay más, pero los principales son estos dos tipos, el sólido y el líquido. Ahora, voy a empezar con el sólido. Sus ventajas. Es muy simple, además de que ancha mucha fuerza, rápido. Problemas. Una vez que lo enciendes no lo puedes apagar y tampoco puedes controlar la fuerza. Es decir, si hace 20 kilos, va a seguir haciendo 20 kilos. No puedes decidir que haga 10 en cierto momento. O si lo quieres apagar, no lo puedes apagar. Luego está el cohete líquido. Está separado en dos secciones, que tienes el oxidante abajo y el combustible arriba. El oxidante es pues, lo que le da oxígeno para poder hacer la combustión y todo es un sistema mucho más complejo, mucho más eficiente también, y es lo que se usa en los cohetes grandes más allá de la primera fase, porque en la primera fase muchos cohetes usan el sólido porque les proporciona mucha fuerza, pero en la segunda ya tendréis que usar cohete líquido para poder controlar el apagado, encendido y la fuerza y todo eso. Sí. Vale, esto sería un combustible sólido, motor de combustible sólido, que tiene tres partes principales. Sería el tapón arriba, para que no saliese por arriba, evidentemente. Luego, dentro del combustible, que sería esto, tiene un tubo que llega de lado a lado. Este tubo sirve para almacenar bien la presión y para que a la hora del encendido se encienda uniformemente por todas las secciones por todo el combustible. Porque este combustible funciona por el área de quemado. Que eso luego se explicará más adelante, todas las formas que se pueden meter dentro. Luego, la última parte sería la tobera. Esto es la pieza del final, que lo veríais pues, por aquí, en nuestro cohete. Que sirve para hacer más eficiente los gases a la hora de salir, que tengan más fuerza. Esto, para que lo entendáis, sería como si tú coges una manguera que sale a cierta velocidad del agua y tú pones el dedo encima. Al taparlo, dejas menos espacio y el agua tiene que salir igual. Entonces sale igual, en la misma cantidad, pero más fuerte. Y pues esa es la base de esto. Ahora voy a hablar yo sobre cómo hemos pasado de hacer este motor que habéis visto aquí a este. Aquí pasando, pues en este caso, por nuestras tres grandes iteraciones, por así decirlo. Vale, el combustible que usamos nosotros es un combustible muy barato y fácil de hacer, ya que tiene tres componentes básicos. El oxidante, que como han explicado mis compañeros, es lo que da oxígeno a la reacción. Luego, el propelente o combustible tal cual, que es lo que da el carbono para que se queme. El oxidante es nitrato potásico, que es un fertilizante bastante común. Y luego, por último, tenemos el catalizador, que es hierro de óxido normal, que lo que hace es que la reacción ocurra mucho más rápido y así sacar más fuerza en un menos lapso de tiempo.
para nuestra primera versión, como podéis ver aquí, cogimos inspiración de muchos vídeos de YouTube que básicamente hacen lo mismo. Que cogen un tubo de PVC y arena de gato para la tobera, que lo que hacen básicamente es arcilla, entonces lo compactan muy bien y te sale, y le haces un agujero y tienes básicamente una boquilla. Entonces, los problemas de esto es, primero, que el PVC es cancerígeno. Esto lo descubrimos bastante más adelante, pero como los tirábamos al aire libre, pues por ahora no nos hemos muerto, lo que no mata cosas. Entonces, estos motores tienen muchos problemas, ya que la mayoría tenían muy poca fuerza y ni siquiera salían para arriba. Luego, los que sí que salían, como ya he dicho, el tubo era de PVC y el tapón de arcilla, pues por lo tanto salían y explotaban. Y luego eran poco fiables, lo que quiere decir que lo mismo uno llegaba a 10 metros, que lo mismo otro explotaba, que lo mismo otro se quedaba en el sitio. Entonces, ahí, tras ver que no avanzábamos con este diseño, decidimos de cierta manera desecharlo y crear uno nuestro propio. Bueno, aquí está el primer lanzamiento que fue... que sale en el vídeo es el protagonista. Este fue el primero que conseguimos que subiese, tras intentar 10 intentos fácilmente. Pero como podéis ver, no vuela recto y no es muy poco potente. Disculpe. Sí, fue. Vale. Aquí fue lo que explicaba antes, básicamente, que es los que suben un poco directamente explotan porque tienen demasiada presión. Entonces, aquí, paso al siguiente, creamos nuestro diseño, no final, pensábamos que era el final, pero al final hubo, como ya explicaré, más fallos, que es este. Este, como podéis ver, es mucho más sofisticado, ya que tiene piezas de aluminio y las principales características es que era muy ligero, lo cual era algo que a nosotros nos preocupaba mucho, porque cuanto más pesado, más combustible tienes que llevar para subirlo y más peligroso es. Luego, aguanta altas presiones, como podéis ver con todos los tornillos, todo esto es capaz de aguantar, no sé si eran 60 veces la presión de la atmósfera, lo cual es bastante. Y en optimizamos la tobera, como podéis ver, con ángulos, para que hacer la maximización de la velocidad. Pasa a la siguiente. Como lo construimos era básicamente, fui yo a un polígono de no sé dónde a pedir aluminio, que te viene básicamente así en palos muy grandes y luego lo cortan. Y lo mecanizamos en el instituto con un torno, que como podéis ver aquí básicamente es un tipo de proceso de sustracción, lo que quiere decir que tú tienes un material, en este caso el aluminio, y tú vas quitando para hacer la forma. Esto lo hicimos aquí, y aquí estas son las dos piezas. Ya que está aquí este grupo, ¿recordáis el que puso el pegamento en el enchufe del torno? ¿Quién fue? ¿Qué fue el que puso pegamento en el enchufe del torno? Perdón. No. Sí, bueno, esto también queríamos recalcarlo. Esto también queríamos recalcarlo nosotros, que el taller... Silencio, por favor. Que eso queríamos recalcarlo también nosotros, que el taller no es solo, bueno, en este caso vuestra clase, sino que lo usamos todos y cuidad en la medida de lo posible las herramientas, porque en este caso las usamos nosotros. Bueno, estas son las dos piezas que, como podéis ver, lo hicimos con planos y pues son estas dos que hay aquí. Ahora pasamos así. Lo que he dicho antes de que pensábamos que iba a ser nuestro diseño definitivo, al final no sucedió porque no tuvimos en cuenta un problema, y es que, como he dicho antes, el catalizador es óxido de hierro, y el óxido de hierro junto al aluminio crea una reacción, en este caso termita, que es muy exotérmica, produciendo en este caso más de 2500 grados,
Y aquí podéis ver cómo quedó la boquilla tras 2 intentos de encenderlo. Básicamente que se derritió entera. Entonces, con estos requisitos en mente, decidimos evolucionarlo a lo que es, y esperemos que sea, la final iteración de este motor por ahora, que es esta. Este lo podéis ver aquí montado ya en nuestro cohete. En este, básicamente, teniendo en cuenta el fallo anterior, decidimos, en vez de usar aluminio para la tobera, usamos una tobera de acero, lo que aguanta mucho más la presión y mucho más la temperatura. No podíamos hacer todo de acero porque sería demasiado pesado, entonces hicimos distintas partes de aluminio para que así balancear un poco el peso. Entonces, esta aguanta aún más presiones, aguantando, si antes eran 60 atmósferas, pues ahora son 80. Tiene un montaje muy sencillo para meter en este caso en el cohete y pues ya está. Pasa a la siguiente. Entonces aquí podéis ver las distintas iteraciones de cómo pasamos de hacer uno de PVC con cinta aislante a uno de acero y aluminio. Ahora los Bien, ahora, es muy importante, por supuesto, como os hemos dicho, al principio simplemente intentábamos lanzarlo, pero claro, pues hicimos 10 intentos hasta que subió uno y realmente no podíamos ver los fallos o cuánto fuerza producían. Por eso decidimos crear este sistema para poder testear los motores. Este sistema lo diseñamos a base de una placa Arduino, que supongo que lo daréis en futuros años en tecnología. Es como si fuese un ordenador muy pequeñito al que le puedes meter distintos sensores y piezas y puedes programarlo. En nuestro caso, al Arduino le pusimos la pieza más importante, que es el load cell. No sé cómo os imaginaréis que funcionan las básculas en las que pesáis cosas, pero esta es una báscula de precisión que en vez de medir en kilogramos, mide en fuerza, en newtons. Funciona con el efecto picoeléctrico, que básicamente dice que si tú a un metal cristalino le aplicas una fuerza, crea un voltaje. Entonces, si mides ese voltaje, puedes ver la fuerza que estás aplicando con muchísima precisión. A esto también le enganchamos, intentamos engancharle un lector de CD para guardar los datos, aunque iba demasiado lento, por lo que al final tuvimos que poner el portátil al lado, lo cual fue un poco peligroso, pero al final no pasó nada. Y básicamente el funcionamiento que tiene es que tiene un botón que tú cuando lo pulsas es un poco como si llamas al timbre de una casa y sales corriendo, ¿no? Lo que pasa que aquí, en vez de que te grite un vecino, pues te puedes quedar sin mano. Pero bueno, teníamos un temporizador de 5 segundos, le das al botón, sales corriendo, esos 5 segundos parpadean los LEDs para que veas que el temporizador funciona y cuánto te queda y eso. Y una vez llega al final del tiempo, se activa primero las lecturas de nuestra báscula y luego se activa el relé, que para que lo entendáis es como si fuese un interruptor electrónico, el cual activaba la mecha electrónica que está metida dentro del motor y consiste en una cerilla enrollada con un cable que cuando tú pasas corriente por el cable llega a una alta temperatura y se enciende la cerilla, no tiene más. Como veis, con esta prueba conseguimos esta gráfica. Para que la podáis leer un poco, en la izquierda tenemos la fuerza, la hemos puesto en kilos para que se entienda un poco mejor que en newtons. Esto llega a cerca de los 10 kilos y abajo es básicamente el tiempo de quemado. Entonces pues conseguimos estos datos. Es muy interesante la forma de la gráfica. Como hemos dicho antes, el agujero en los motores sólidos es muy importante, porque al final la fuerza del motor consiste en el área del combustible que quemas a la vez.
Depende del agujero que pongas, la forma del agujero, quemas distinta área al tiempo. Entonces, en nuestro caso es un agujero circular muy simple y como podéis ver crea una gráfica que al principio el área es menor del círculo, entonces tiene menos fuerza, pero según se va quemando aumenta la fuerza y como podéis ver se relaciona bastante con los datos que recogimos. Hay distintos agujeros que se suelen poner, aquí tenéis unos cuantos, que bueno, para que podáis ver, tenemos, por ejemplo, hay algunos que se mantienen siempre a la misma fuerza, algunos que van regresivamente, que empiezan con más y luego acaban con menos, etc. Y ahora vamos a intentar hacer un pequeño juego, y es que os vamos a poner siguientes pruebas que hicimos, y a base de esta gráfica que podéis ver, que llega a los 10 kilos, es de esta forma, quiero que intentéis predecir un poco cómo se va a ver la gráfica, para que podáis ver lo necesario que son los datos. ¿Qué pensáis que va a pasar aquí? No tantos a la vez, por Dios. Bueno, de fondo. Bueno. Sí, sí. Yo creo que va a ser desde arriba para abajo, porque sí que ha tenido más fuerza al principio y luego sí que ha ido teniendo menos y menos hasta que se apaga. Vale, Elena. Sí, sí. De primero para abajo, después va a subir mucho y después va a bajar. Vale. Yo creo que va a ser una fuerza constante porque sí se ha visto que al principio le ha costado un poco empezar, pero una vez que ya ha conseguido llegar al punto que tenía que llegar, ha conseguido mantener ahí la potencia un buen rato. ¿Y de fuerza qué podéis decirme? Ya hemos visto el vídeo anterior, llegaba a los 10 kilos, ¿cuánto queréis? 12 kilos. 12 kilos. Vale, bueno, pues Pues esta, en este caso es la roja y como podéis ver fue un fracaso, ya que se supone que tendríamos que haber conseguido lo mismo, unos 10 kilos, pero solo llegamos pues, a 3. Esto ocurrió porque el combustible, pues, cocinarlo por así decirlo, es muy complicado y no hay un vídeo de Arguiñano para enseñártelo. Entonces se quedó demasiada agua en el combustible y eso creó que la reacción no surgiese tan volátil como hubiésemos esperado. Y sobre todo también que veáis lo importante que son que es recoger datos en este caso, porque según el vídeo puedes ver, como habéis dicho, parece que es incluso más fuerte que el anterior, pero como veis no llega ni a la mitad de fuerza. No se puede tener todo. A ver, sí, bueno. ¿Qué pensáis que puede pasar aquí? Que va como así, dando picos. Vale, muy bien. Que hace como subida, bajada, subida. Sí, vale, exacto. Esta la habéis pillado rápido. Como podéis ver, esta es su gráfica. Es como si fuesen pequeñas montañitas. Llega muy poca fuerza, o sea, este motor básicamente no valía para nada. El problema aquí fue que, bueno, lo sabíamos de antemano, no sé ni siquiera por qué intentamos lanzarlo, y es que se rompió el combustible en distintos cachos. Y como hemos dicho, el quemado va según, o sea, la fuerza del combustible va según el área que se esté quemando. Entonces, pues nuestra hipótesis es que este pico un poco más grande es el cacho más grande que se quemó al principio, y luego se fueron prendiendo distintos cachos más pequeños que creaban esas distintas montañas. Vale, os voy a hablar de la prueba definitiva, que cuenta Carlos. Sí. Vale, como podéis ver, esta es corta y aparentemente hace mucha fuerza. ¿Qué creéis que pasa aquí? Nada, no hace dos de fuerza. Yo creo que todo el combustible se quemó en muy poco tiempo, entonces hubo mucha fuerza en ese momento, pero duró muy poco. Vale, sí.
¿A cuánto pensáis que puede haber llegado? Teniendo en cuenta que el primer sería 10 kilos. 20. 15. Vale, pasa. Vale, como podéis ver, llega a los 18 kilos aproximadamente. El quemado es muy corto, pero realmente es lo que esperábamos, porque nosotros a la hora de calcularlo usamos simulaciones, y las simulaciones, con todas las medidas de estos motores, dirían que eso, que debería ser un quemado de aproximadamente 1 segundo y llegar a esta fuerza. Entonces pues salió totalmente como lo teníamos previsto, y esto pues nos llega al siguiente punto, la simulación. Vale. Nosotros, evidentemente, no podemos calcular todas las cosas a papel y boli, porque es muy complicado. A la hora de tener que usar pues, el aire y todo eso, se complican mucho las ecuaciones y no se puede hacer así. Entonces tenemos que usar simuladores. En estos simuladores tú metes pues todo, los ángulos de las aletas, los pesos repartidos a cada la forma del cono, los ángulos y de todo. Y te dice los datos aproximados de vuelo, y por aquí te dice el centro de presión, centro de masa, estabilidad, que eso ya se explicará más adelante. Y el cohete, pues bueno, lo montas como si fuese un puzzle, con piezas. Pasa. Vale. Entonces, tú cuando terminas, lo simulas. Y aquí te dice todos los datos de vuelo. En nuestro caso, con este cohete, según las simulaciones y el motor que tenemos actualmente puesto ahí, nos daría esto, que con el segundo de quemado, como ya os he dicho antes, estos motores sólidos son muy fuertes y entonces acelera de 0 a 300 km por hora en ese segundo. Esto haciendo pues que llegue el cohete a 16 Gs. Y bueno, y estos serían los datos. Bien, ahora os voy a explicar un poco la estabilidad en un cohete. Vamos a ver. Imaginaos, esto es un cohete en su forma primitiva, solamente los componentes y el motor. Entonces, ¿esto cómo volará? Supongo que recto no, ¿verdad? ¿Cómo os imagináis? Pues, yo qué sé, irá dando vueltas o a saber lo que hace. Entonces, ¿qué se os ocurre primero para hacer que vaya más recto? ¿Qué se os ocurre? A ver. Sobre todo, puede ser que las estas, o lo que tiene al final, que el motor se queda equilibrio y también a mi vuelo. Vale, bien. O sea... Poner una plataforma al lado para que se estabilice y vaya recto. Vale, bueno, eso ya hablaremos luego, pero sí, porque todavía no lo tenemos hecho, eso es una cosa de las que nos falta hacer todavía, y eso solamente ayuda al principio, pero en el vuelo en sí, a altas velocidades, lo que ayuda sobre todo es, primero, tener un cono. Esto básicamente, bueno, son formas predefinidas, genéricas, ya calculadas, que lo que hacen es reducir muchísimo la resistencia en el aire, y así pues podrá ir más rápido durante más tiempo. Y luego, aparte de esto, también es muy importante, como habéis dicho, las aletas. Que las aletas lo que hacen es básicamente hacer que vaya recto. Esto reduce la resistencia y esto consigue que vaya recto. Cómo funciona es, cuando el cohete va a mucha velocidad hacia acá, imaginaos que intenta tumbarse. Entonces el aire, viniendo en esta velocidad, choca contra esta parte de la aleta y entonces lo levanta, y así en todas las direcciones. Y por eso se mantiene recto. Esto se llama un sistema de estabilización pasiva. Os preguntaréis, por ejemplo, por qué los cohetes de verdad no tienen aletas. Y es que la forma de estabilizarse de esos es activa, de forma que el motor en sí se puede mover por debajo. Entonces, cuando detecta que va hacia un lado, pues el motor gira así y lo mueve. Y así puedes controlar el cohete y dirigir la posición y todo. Eso es muy complicado de hacer, entonces nosotros hemos optado por esto. Ahora, hay que entender dos conceptos para entender bien cómo funciona. Primero es el centro de masa. Es fácil de entender, supongo que la mayoría lo sabréis. Imaginaos que queréis balancear un objeto sobre vuestro dedo, un boli por ejemplo. Si conseguís balancearlo por un punto, pues habéis encontrado el centro de masa. En nuestro caso, el centro de masa de nuestro cohete es fácil de encontrar, está más o menos por aquí. Como veis, se puede balancear, ¿no? Y luego también está el centro de presión, que es muy similar al centro de masa, pero aplicado a la presión del aire. Es más complicado de calcular y de entender, pero bueno, sería eso.
Entonces ahora quiero un voluntario, quien sea. Has levantado tu primera mano. Ve hacia la puerta, por favor. Vale. Allá. No, esta que está más cerca. Intentes primero empujar la fuerza lo más lejos posible de la bisagra. David. Que no puedo. Sí. Empújala. Vale, es fácil empujarla, ¿verdad? Ahora vuelve a tirar y empújala muy cerca de la bisagra. Sin pillártela. Sin pillártela. No, la bisagra es el eje de giro, donde se mueve la fuerza. Habla un poco. Empújala desde ahí. ¿Verdad que cuesta mucho más? Sí. Claro. Pues eso es básicamente lo que se aplica aquí. En este caso, la bisagra o donde gira sería el centro de masa. El cohete gira desde aquí siempre. Y donde tú aplicas la fuerza, cuando le das la aleta, es el centro de presión. Si el centro de presión está muy cerca, es mucho más complicado para el cohete, tiene que hacer mucha más fuerza para estabilizarse. Y sin embargo, si el centro de presión está más lejos, es mucho más fácil para las aletas conseguir que se estabilice. En nuestro caso, hay que arreglar eso un poco en nuestro diseño, porque como hemos visto el centro de masa está más o menos por aquí, pero el centro de presión está demasiado cerca. Entonces lo que se hace en estos casos es meterle más peso en la punta, por ejemplo, para mover el centro de masa más hacia acá y que sea más estable. Y bueno, pues básicamente es eso. Vale, ahora os voy a explicar la aviónica, porque lo que diferencia nuestro proyecto mayoritariamente de otros proyectos no solamente es el motor, que lo hemos hecho nosotros, normalmente la gente usa motores comprados, pero nosotros también hemos querido meterle un ordenador de vuelo, porque yo soy ingeniero matemático e inteligencia artificial, y el año pasado justo estaba en este instituto y me gradué. Pero bueno, a mí lo que me gusta de verdad es ingeniería y estos sistemas de ordenadores y programación y eso. Entonces decidimos meterle un ordenador de vuelo que lo que hace es, básicamente, podemos registrar los datos del vuelo en todo momento para guardarlos y estudiarlos luego. Nuestro ordenador consiste en estos componentes. Primero el cerebro de nuestro ordenador es un SP32. Como os he dicho, lo más común es lo que usábamos antes, un Arduino, pero claro, el Arduino no aguantaba el lector de CD, por eso tuvimos que usar el portátil previamente. Entonces hemos tenido que cambiar de placa a esta que es china, pero es mucho más rápida, más pequeña y podemos guardar suficiente información, alrededor de 10 lecturas por segundo conseguimos. Después de eso tenemos obviamente el giroscopio, que lo hemos diseñado específicamente para que esté centrado en el cuerpo, y esto básicamente funciona tanto como acelerómetro, o sea, detecta la aceleración en cada momento, como giroscopio que detecta los ángulos del cohete en todo momento. Además de eso tenemos un sensor de presión, que obviamente no queremos medir la presión de la atmósfera porque no lo necesitamos para nada, pero como sabréis, según más alto asciendes, la atmósfera es menos densa y por lo tanto hay menos presión. Tú normalmente cuando saltas o algo no sientes un cambio de presión tan drástico, solamente cuando vas en avión, por ejemplo. Pero este sensor es muy preciso y puede detectar cambios de presión a apenas centímetros de distancia. Y con eso conseguimos medir la altura bastante eficientemente. A eso también le conectamos un servomotor que va aquí arriba, que básicamente cuando detecta que el cohete está bajando, o sea que ha llegado a la apogea, provoca que el servomotor se abra y abre el paracaídas. Y por último tenemos el LED de estado, que básicamente, bueno, pues a la hora de estar en el descampado tirando el cohete, no queremos llevar el portátil y ver a ver si hay algún error o algo, entonces tenemos este LED que es de colores. Como veis en este caso, se enciende de color morado, que significa que el error es que no ha detectado la tarjeta SD, que me la he dejado en casa. Pero, por ejemplo, si no funcionase este sensor, pues iluminaría de distintos colores. Bueno, esta es la esquemática de los componentes, para que veáis que es algo complicado. Pero bueno, está hecho con Tinkercad, ya lo veréis en tecnología a futuros años, supongo. Ya lo hemos hecho. ¿Ya lo habéis visto? Bueno, pues entonces entenderéis más o menos la esquemática, cómo funciona esto.
y luego esto es el código. Os veo sorprendidos. Sinceramente no es muy complicado. Yo llevo sabiendo programar desde antes, bueno, de menos edad de la que tenéis vosotros. Y si os acercaseis a leerlo, sinceramente es muy fácil de entender, por lo que no es muy complicado. Pero, sin embargo, lo más complicado de hacer este ordenador de vuelo fue esto, fue montarlo al fuselaje. Porque aunque lo otro lo veáis muy complicado o sorprendente, simplemente montarlo es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque nuestro cohete mide apenas 6 centímetros de diámetro y es cilíndrico. Entonces, como podéis imaginar, meter un ordenador entero ahí dentro es algo complicado. Entonces, tuvimos que encontrar una batería portátil para móviles bastante pequeña que vimos y hacer este diseño algo complejo para poder meterlo aquí dentro. Y luego lo imprimimos en 3D. Y esa es la parte más complicada de hacer el ordenador de vuelo. Ahora el sistema de paracaídas. Como queremos recuperar los datos, como ya he dicho, de la SD, tenemos que hacer que caiga de una forma relativamente controlada. Porque sin paracaídas aceleraría a unos 300 km/h directo hacia el suelo. Entonces se romperían muchos cachitos. Para mucha gente, los más comunes, usan un tipo de delay que lo que hace básicamente es que meter un temporizador en 3 segundos, por ejemplo, ya que haya pasado la apogea, que es el sitio de altura más alto que llega al cohete, abra el paracaídas con un poco de pólvora, haciendo una especie de explosión controlada para que salga el cono con el paracaídas fuera. Esto nosotros no lo hicimos porque no queríamos meter más de lo innecesario en el componente explosivo de lo necesario en el motor. Por eso decidimos diseñar este cono. Entonces, este cono lo diseñamos, lo imprimimos 3D como casi todas las piezas en este cohete y lo diseñamos nosotros. En este lo que consta es de 3 partes: el servo, lo que es el cono en sí y la tapa. Aquí va el paracaídas, como ahora lo enseño. Entonces, lo que hace básicamente es el servo, cuando detecta que ya ha terminado de subir y luego está bajando, se abre el servo y de la propia presión que tiene de la caída, esto sale disparado y sale el paracaídas. Pasa algo. El paracaídas, como podéis ver, es este. Es un paracaídas, no es tan grande como lo que nos hubiese gustado meter, pero el diseño este tiene el problema de que es muy limitado en espacio. Entonces, aún así, caería bastante rápido, pero creemos que lo suficiente para que no haya que volver a hacer todo. Entonces, también ponemos un gancho giratorio que lo que hace básicamente es que las cuerdas al bajar no se vayan enredando. Y ya está. Vale, os voy a hablar de la parte de legalidad de este proyecto. Esto es alegal en España, no es como en Estados Unidos, que hay muchas leyes al respecto, porque es una práctica habitual realmente. Aquí en España no hay leyes, entonces no sabíamos qué podíamos o no hacer. Entonces, investigando, vimos estos 3 problemas. Que nosotros, el combustible en sí es un explosivo. Luego, que podríamos entrar en el espacio aéreo o que podríamos causar daños a la propiedad, que nos meterían serios problemas. Ahora bien, esto es lo que encontramos. En la parte de los explosivos, realmente esto es un explosivo considerado poco potente, entonces, como además es poca cantidad, no tendríamos problemas legales. Luego, en la parte de daños a la propiedad, pues si nos vamos a un descampado a las 4 de la tarde no va a pasar nadie. Luego, el problema lo encontramos en el espacio aéreo. Como sabéis, aquí al lado tenemos la base aérea de Getafe y esto es un serio problema porque tienen un radio de 5 kilómetros en donde no puedes entrar y si lo detectan con los radares, pues te cae una multa que, vamos, prefieren morirte. Total, que como veis, este es el radio de la base aérea de Getafe. Y si lo queremos lanzar, tendríamos que irnos pues, por algún descampado de aquí, de 2 kilómetros de largo, donde realmente no tendríamos problema para lanzarlo, ¿no? Y eso sería todo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos falta para lanzarlo? No lo hemos lanzado, bueno, como podéis ver, porque está en una pieza básicamente también, pero porque tenemos que solucionar algunos problemas, entre ellos el sistema de ignición.
El sistema de ignición es algo que no pensábamos que iba a ser tan complicado, pero nos ha costado mucho, ya que tiene que funcionar siempre. Los primeros diseños de este sistema contaban de esta caja, que vuela mucho, la verdad, porque no vamos a engañar, que lo que hacía era cuando pulsabas esto, aquí llevaba corriente y encendía, como ha explicado antes mi compañero, una cerilla, y eso hace que, bueno, pues eso hace básicamente que se encienda el cohete. Es como una mecha de un petardo. Lo que pasa es que la controlamos nosotros. Esto es algo que es bastante complicado porque tiene que funcionar siempre. Hemos llegado a un diseño más o menos que lo soluciona, pero nos falta ciertos retoques. Y por último, nos falta cuadrar los días para lanzarlo. Los queremos lanzar, si no este fin de semana, el siguiente. Ya si eso, pues lo subiremos, bueno, a nuestras redes sociales. Y pues básicamente eso sería todo. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Cuánto vale? ¿El qué? ¿Cuánto vale? No sé. Precio. Bueno, como hemos dicho, con lo de reciclar la batería y todo eso, hemos querido ahorrar todo lo posible. Al final nos ha salido por, ¿cuánto diríamos? 30, 40 euros como mucho, a lo mejor. Porque, por ejemplo, las piezas de aluminio, que son bastante caras, pues con la excusa de que era un proyecto para el instituto y eso, pues nos las regalaron. Las piezas son todas impresas en 3D, por lo que nos salen casi gratis al final. Y sinceramente las piezas de electrónica de este calibre son muy baratas. ¿Cuánto tiempo más o menos? Porque entre todas las pruebas, entre todo, ¿cómo dirías cuánto habéis tardado y cuánto esperáis tardar? Pues llevamos cerca de 2 años haciendo este proyecto. ¿Y cuánto esperabais tardar así más o menos? O sea, ¿teníais pensado, o sea, sabíais que ibas a tardar 2 años o creíais que ibas a tardar menos? A ver, para ser sinceros, el proyecto no está ni siquiera acabado. O sea, nosotros lo vemos más, no como algo que tenga fin, sino como un continuo. Como hemos dicho, hay muchas cosas que no tenemos implementadas en esto y que sí que implementan cohetes grandes. Por ejemplo, lo siguiente que queremos intentar hacer es el sistema de estabilización activa, con lo de que se mueva el motor y eso. Entonces, sí esperamos que vamos a tardar mucho en llegar a puntos tan avanzados, pero pues tampoco es que hayamos acabado de momento ni esperamos acabar nunca. El día del lanzamiento, ¿van a ir todas las piezas así al aire o va a llevar un recubrimiento? Va a llevar, para que, bueno, por temas aerodinámicos le vamos a poner un recubrimiento, excepto, bueno, para la cámara, para que se vea que sea transparente. Y bueno, ya, no sé qué decir.